4 de mayo de 1919, muere en un misterioso accidente aéreo en el cielo de Bratislava el general eslovaco Milan Ratislav Štefánik, uno de los fundadores de la República Checoslovaca. Las raíces del futuro. Alexander Dubček. Primera Guerra Mundial. Explota en Europa el problema de la nacionalidad englobado en el dominio de la Casa de Habsburgo. La crisis de la monarquía danubiana sella la separación de las poblaciones checoslovacas. Libertad y democracia se identifican con las potencias aliadas. 3 son en exilio: Masaryk, Beneš, Štefánik y un loco sueño común, el nacimiento de un Estado checo-eslovaco. Masaryk intenta organizar la Legión Checoslovaca en Rusia. Intento extenuante entre hostilidades de políticos, militares y de la corte. Febrero de 1971. La Legión, frágil construcción militar precedentemente constituida, está a punto de fracasar en los albores de la Revolución Rusa. La caída del zar y la sucesiva toma del poder de los bolcheviques complican el trabajo diplomático de Masaryk. Lenin lanza sus palabras de orden, paz, tierra y campesinos y los incita a la resistencia. El ejército ruso es invencible. Los soldados nunca se desaniman, aunque pierdan algunas batallas. Más tarde, la Rusia revolucionaria, además de los sanguinarios encuentros con las tropas zaristas, deberá enfrentarse al ataque de las potencias aliadas. Y los checoslovacos, que primero combatían en Rusia como soldados del Imperio Austríaco, ahora pasan a las filas de los aliados, convirtiéndose en el primer núcleo de fuerzas contrarrevolucionarias occidentales. Además de Inglaterra, las demás potencias aliadas se muestran contrarias. La revolución deberá defenderse incluso del Japón, y más tarde, hasta los Estados Unidos entrarán en guerra. En Roma, mientras tanto, Štefánik se había ganado amistades en el ámbito militar y obtiene del presidente Vittorio Emanuele Orlando el acuerdo para la formación de otras legiones checoslovacas en Italia. El 24 de mayo de 1918, el altar de la patria es el escenario sobre el cual se iza la primera bandera. El acto de fundación de Checoslovaquia tiene lugar en América. Partidario de la colaboración con los eslovacos, Masaryk pone las bases de un Estado común entre los dos pueblos. En Pittsburgh se firma un pacto por la paridad de derechos en el futuro Estado. Pero la guerra mundial continúa causando muertes. Checoslovaquia es reconocida como nación beligerante aliada. Los sueños, aquellos que habían corrido tras la historia, comienza a hacerse realidad. Ahora, en cambio, es el pueblo el que se dirige a la plaza y comienza a determinar los acontecimientos de la historia. Se derrumban las señales del pasado y se corre con entusiasmo hacia el futuro. Sobre la base del principio de autodeterminación de los pueblos del presidente Wilson, el nuevo Estado levanta vuelo. El 28 de octubre, el Comité Nacional de Praga proclama la independencia de Checoslovaquia. Masaryk vinculó el destino del Estado a los ideales democráticos de las potencias vencedoras en la guerra. Versalles, junio de 1919. Se firma la paz que pone fin a la guerra con Alemania, pero más que la paz, se decide una condena. Los Estados Unidos, volviendo al separatismo, dan libertad a Francia de imponer una verdadera conducta punitiva contra Alemania. Amputaciones territoriales, ocupaciones militares, todo esto pesa sobre la política europea y se harán más difíciles las relaciones entre vencedores y vencidos. Los alemanes, aún los menos nacionalistas, intentarán por todos los medios de anular Versalles. Y con Versalles nace la Europa de los pueblos eslavos, nace la Checoslovaquia, Estado multiétnico. De 13 millones de habitantes, solo la mitad son checos. Hay 1 millón de eslovacos, 3 millones de alemanes y luego húngaros, polacos, ucranianos.
Masaryk regresa a su patria, pero su política no logrará radicarse en el Estado plurinacional y los problemas de las minorías se agravarían cada vez más por la tendencia centralista de los líderes checos. En Turok-Saint-Martin, en octubre del 18, un grupo de personalidades notables eslovacas de todos los partidos aprueban una declaración de unión con los checos. Hay un mausoleo, recuerda la muerte de Stefanik. 4 de mayo de 1919. Poco antes de las 12, el avión sobrevolaba Bratislava, pero de pronto, antes del aterrizaje, se precipita al suelo desde casi 100 metros de altura. El ministro checoslovaco de guerra, Milan Stefanik, murió en el acto. No se conocen las causas del desastre. Le fue posible ver el nacimiento de la República Checoslovaca, pero no posar sus pies sobre el suelo de la patria. Política y economía son solo un aspecto. El principal problema hoy no es económico o político, sino moral. En cada una de las manifestaciones de la vida debemos saber renunciar a cualquier tipo de violencia y de partidismo. Febrero del 20, se aprueba la Constitución. Masaryk es confirmado como presidente. Tienen lugar las primeras elecciones de la República. Cuando los padres de Dubček, antes de la Gran Guerra, emigraron a América, Eslovaquia no figuraba ni siquiera sobre el mapa de Europa, y ellos eran súbditos del emperador. Cuando volvieron a su patria en el 21, eran ciudadanos americanos, y el viejo imperio austrohúngaro ya no existía. Estaba ahora dividido en 4 nuevos estados. Checoslovaquia, creada en el orden político de Versalles, veía depender su propia futura existencia del mantenimiento de aquel sistema. Cuando los Dubček atravesaron el océano, el primogénito Julius tenía 15 meses. Alexander, en cambio, estaba aún en la fase de proyecto. Nace en Urovich, en la misma casa de Ludovic Sturm, el gran poeta revolucionario del 800, padre de la lengua eslovaca. Aquí comenzaron los 70 años de la vida de Alexander Dubček. Moscú, enero del 24. Es grande el dolor y el duelo provocados por la muerte de Lenin, pero la historia sigue su marcha. Y la Rusia de la revolución del Soviet aparece como un sueño de justicia y de igualdad, alcanzable, que tal vez había logrado convertirse en realidad. El padre de Dubček, socialista de la primera hora, se une a una cooperativa que agrupaba trabajadores de todas las nacionalidades, deseosos de participar en la edificación de una nueva sociedad. El tren partía en marzo de 1925 para un viaje de más de 6.000 kilómetros. Llevaba 300 personas hacia la lejana Kirguisia, en el extremo oeste, descripta como un paraíso. Los niños que estaban en el viaje no podían tener una idea clara sobre la meta de aquel viaje, pero sus padres lo sabían. Iban en la búsqueda de un sueño. Y así Dubček, que estuvo casi por nacer americano, termina en cambio creciendo como un joven soviético, comunista, hijo de comunistas. Pero los sueños difícilmente están de acuerdo con la realidad, y lo que les esperaba no era, por cierto, el paraíso. Alexander creció y estudió a la sombra del mito de Stalin, mientras crecía la Unión Soviética, convirtiéndose en una gran potencia militar que pagaba altísimos precios. Para la colectivización forzosa de las tierras, desaparecieron 5 millones de familias campesinas. Enero del 33. Hitler está en el poder y se mueve con prisa para anular Versalles. La construcción de la Gran Alemania es la premisa de expansión hacia el oriente, a la conquista del espacio vital. La región checoslovaca de los Sudetes estará en la mira futura del nazismo que crece. El incendio de Reichstag es el pretexto para la supresión de todas las libertades. Se multiplican los arrestos entre los opositores y comunistas. Octubre del 35, crisis con Etiopía, provocada por la Italia fascista de Mussolini. Estalla la no declarada guerra con Etiopía. El mundo está frente a un primer y serio examen de conciencia al que no sabrá responder. Las condiciones de salud de Masaryk empeoran. Es oportuno su retiro. En noviembre comunica su intención de renunciar y propone como su sucesor a Benes, quien en diciembre es electo presidente. Juro sobre mi conciencia y sobre mi honor defender siempre los intereses de la República y el bien de mi pueblo. Benes ve coronado su sueño. Es presidente
presidente del Estado que ha contribuido a crear. Marzo del 36, los alemanes entran en Renania. Aumenta de este modo el peligro de guerra. Cuando recuperemos nuestras fuerzas, dice Hitler, Francia e Inglaterra deberán encontrar un modo diferente para con nosotros. Checoslovaquia es solo una manzana podrida. Julio del 36, Guerra Civil Española. En Burgos, Franco proclama el Estado español corporativo, nacional y católico. 1 millón de muertos. Septiembre del 37, muerte del primer presidente checoslovaco, Tomás Masaryk. Es como si junto con él se desvanecieran todas las esperanzas de este Estado condenado desde su nacimiento. La lucha que lleva esta república será una lucha por la vida o por la muerte, una lucha por la supervivencia del Estado. Ha muerto el presidente liberador. El mensaje que ha grabado en nuestras almas, a ese mensaje permaneceremos fieles. Benes intenta sustraer al país a la amenaza del fascismo, mientras que Francia e Inglaterra lo obligan a hacer concesiones a Hitler. Pero Benes se verá igualmente abandonado a su destino. Luego de la adhesión de Austria, los Sudetes de Heinlein intensifican la agitación para unirse al Gran Reich hitleriano. Benes está dispuesto a reconocer a los Sudetes amplia autonomía, pero ahora el problema a resolver no es más el de la minoría alemana. Ahora está en juego la suerte de Europa Central. Se extiende la gran tragedia europea. Crece la tensión también en Eslovaquia. El Partido Popular con Monseñor Tiso es desde hace tiempo la cabeza de las demandas autonomistas de gran parte de la población. Hitler, mientras tanto, hace todo lo posible para que maduren, ya sea entre los sudetes o entre los eslovacos. Las condiciones de una intervención suya a Checoslovaquia provocaría solo su total desmembramiento. Pero nosotros decimos que si el destino hace que nos encontremos frente a la necesidad de defendernos, Checoslovaquia se defenderá con todas sus fuerzas hasta el extremo. No hemos sentido miedo durante 1000 años. Tampoco sentiremos miedo hoy. Sin embargo, deberán capitular. 29 de septiembre de 1938. Con el Pacto de Mónaco, con la mediación de Mussolini, se obtiene el acuerdo y la firma de Francia e Inglaterra para la anexión de los Sudetes a Alemania. Checoslovaquia es traicionada y abandonada. Debe ceder a Alemania 2/5 de su territorio. Chamberlain se muestra convencido con lo que ha obtenido, haber conjurado la guerra y al mismo tiempo la paz, la que duraría muy poco, y al poco tiempo también él se verá afectado. El presidente Eduard Benes es obligado a inclinarse ante el Acuerdo de Mónaco. Para defender al pueblo, abdica y parte hacia Londres en el exilio voluntario. Y tantos otros deberán partir como él, sin perder la esperanza de que Checoslovaquia aún pueda tener un futuro. Es elegido nuevo presidente de la República, el independiente Emil Asha. El nuevo gobierno checoslovaco busca mantenerse en un estado de pacífico equilibrio con Alemania. Todos los partidos son disueltos y se forma un partido de unificación nacional. Stalin obligó a los extranjeros residentes a optar por la nacionalidad soviética. Así los Dubček debieron partir. Dejaron atrás el único país que habían conocido, el único al que estaban ligados todos los recuerdos, buenos o malos. El país de mis amigos. La Unión Soviética era para mí todas las casas, todos los árboles de mi infancia, todas las puestas del sol, toda la experiencia de mi vida. En la patria, como el hermano Julius, también Alexander encuentra trabajo, obrero en una fábrica de armas. Y comenzó a tejer en la pequeña célula de operarios su primera resistencia. Entró en el Partido Comunista, que por aquel tiempo no era como pertenecer a una sociedad colombófila, porque por entonces el partido estaba proscripto. Hitler se prepara para lapidar a Checoslovaquia y lo hacía con el pretexto de la independencia eslovaca, forzando los tiempos. Solicita insistentemente a Tiso declarar la independencia. Tiso requiere tiempo y solicita primero la aprobación del Parlamento eslovaco. El 14 de marzo, el Parlamento Nacional Eslovaco, bajo las presiones de Hitler, declara el nacimiento del propio Estado.
A la cabeza del gobierno es puesto Monseñor Tiso, que luego se convertirá en presidente del Estado y que, dependiendo de la Alemania de Hitler hasta 1945, asumirá tremendas responsabilidades. Noche del 14 al 15 de marzo. El presidente Asche está en Berlín. Espera salvar algo. Le implora a Hitler. Estuvo a punto de tener un ataque cardíaco, pero deberá firmar el documento con el que pone el destino de la nación checa en las manos del Führer. 15 de marzo del 39. Esta mañana, Praga, la capital, fue ocupada por las tropas de Hitler. Este acto es una evidente declaración de guerra al mundo entero. Se publican ordenanzas. Desde hoy, por orden del Führer Supremo del Ejército Alemán, asumo poderes plenos sobre el pueblo checo. El primer protector del Reich, von Neurath, toma el total control de la administración de Bohemia y Moravia. Le damos la bienvenida, señor protector, al suelo de la antigua y gloriosa Bohemia, con sentimiento de profunda estima y con la certeza de que es una enorme responsabilidad en una época histórica, me permito darle la bienvenida. Llega a Praga Adolf Hitler. El trabajo realizado en Praga se extendería pronto a Varsovia. Con Checoslovaquia desmembrada, las libertades checas estarán sofocadas por las cruces esvásticas. En Bratislava, los servicios de seguridad del Estado agregaban nombres y nombres a las listas de proscripciones. Las prisiones se llenaban de opositores. El padre de Dubček tuvo que empezar a esconderse. Hitler era prácticamente dueño del centro de Europa. Moscú, 23 de agosto del 39. Sucede lo increíble. La Alemania nazi y la Unión Soviética firman un pacto de recíproca no agresión. Para Hitler, es la vía libre para la invasión de Polonia. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Ya en junio del 40, Francia de rodillas. París, conquistada, es visitada por Hitler, que parece ahora el dueño de lo que queda del mundo occidental. En Eslovaquia se acentuaba la represión, pero se hablaba de la guerra como de algo aún lejano. El joven Alexander conoció a Anna. También ella es operaria en una fábrica. Desde entonces, nunca más se separarán en toda la vida. Junio del 41. Hitler comienza el Plan Barbarroja. Este fue el nombre dado a la invasión de la Unión Soviética, predispuesto por Hitler a pesar de la recíproca no agresión. El gobierno eslovaco le declara la guerra a la Unión Soviética. Mientras tanto, continuaban las deportaciones de los opositores y de los judíos eslovacos. Morirán en los campos nazis cerca de 60.000 personas. Es arrestado el padre de Dubček, miembro de la dirección clandestina comunista. 1943. La invasión alemana es frenada por la oposición del Ejército Rojo en Stalingrado. Renace la esperanza en la resistencia eslovaca. Primeras grandes huelgas obreras. Moscú, diciembre del 43. Se firma un pacto de amistad entre la Unión Soviética y el gobierno de Beneš en exilio en Londres. Beneš quería construir un estado en equilibrio entre este y oeste. En Londres y en la Unión Soviética, los centros de resistencia operan activamente. Los miembros de la resistencia antifascista, firmando el documento del Pacto de Navidad, crearon un Consejo Nacional Eslovaco que debería coordinar las acciones con la avanzada del Ejército Rojo sobre el frente ucranio, que estaba organizado por Nikita Khrushchev. Pero algunas iniciativas precoces de los partidarios aceleraron la insurrección nacional. El ejército alemán comenzó a ocupar el territorio eslovaco. El teniente coronel Golián, comandante militar de la resistencia, proclamaría la insurrección. Nosotros alzamos las armas y a toda la nación para luchar contra el enemigo y los colaboracionistas. Porque todos los eslovacos pueden, en una futura Checoslovaquia libre, aprender nuevamente a vivir la propia vida según la propia voluntad. En la Unión Soviética, mientras tanto, se formaban y se organizaban las tropas del cuerpo del ejército checoslovaco, al mando del general Ludvík Svoboda, quien habría sostenido a los partidarios insurrectos en la patria.
En Eslovaquia se intentaba hacer frente a la invasión alemana. Se pedía ayuda por radio, pero llegaban paracaidistas solo con provisiones y armas. La ayuda no era suficiente. Por casualidad, Dubček encuentra a su hermano, que había partido antes que él. Pocas palabras, no hay tiempo. Julius le regala su pistola antes de volver a partir. Es el último encuentro entre los dos hermanos. Julius muere en enero del 45. Al atravesar una ruta bajo el fuego enemigo, Dubček es herido en un pie y sería herido una segunda vez. La fuga por el bosque en busca de resguardo, sin poder detenerse, es una fuga penosa. Hasta el refugio cercano a Velsice, asistido en el invierno por médicos y por Anna. Fue un invierno trágico, de muerte y de hambre, para toda la resistencia eslovaca en retirada. Febrero del 45. Los tres grandes se encuentran en Yalta para aliar sus fuerzas en un acuerdo político. Con Stalin decidirán la escisión de Europa divididas en áreas de influencia. El acuerdo entre ellos durará solo mientras en Europa circule un alemán con uniforme. Mientras tanto, las tropas americanas que liberaron la Bohemia Occidental quedaron inactivas sobre la base del acuerdo de Yalta. Svoboda es sinónimo de libertad. Por consiguiente, con Svoboda hacia la libertad. Se inició la avanzada de las tropas soviéticas del primer cuerpo del ejército checoslovaco del general Svoboda. En los laterales de los trenes que partían estaba escrito: destino, Praga. Y fue, de hecho, una irresistible y entusiasta contraofensiva común. Al paso del ejército ruso, país tras país, todas las regiones son liberadas. Finalmente, el 4 de abril, las tropas entraron en Bratislava. En Košice se instaló el nuevo gobierno checoslovaco de unidad nacional. Beneš es confirmado presidente de la República. Primer ministro, el socialdemócrata Ferlinger. Entre los primeros viceministros, Gottwald. Se da a conocer el programa de Košice, el primer acto solemne de la nueva Checoslovaquia. En mayo también Praga se subleva, mientras las columnas soviéticas y checoslovacas de Svoboda están llegando. El 9 de mayo, los tanques soviéticos entraron en Praga, esta vez como liberadores. Había en aquella primavera una lección que hoy nos invita a la reflexión. Siempre es necesario intentar comprender bien el pasado, antes de arriesgarse a prever el futuro. Todas las capitales de Europa estaban de fiesta. Tanto para Dubček como para su familia, la guerra había terminado. El padre regresó de Mauthausen, pesaba 40 kilos, pero estaba con vida. Beneš entró en Praga recibido por el entusiasmo de la población. Se esperan grandes cosas. Formaban parte del nuevo gobierno Jan Masaryk, Klementis, Svoboda, Gottwald. Todos hombres que a partir de 1948 vivieron diferentes tragedias personales. Pero entonces el país recibía a todos con alegría. Pero alrededor hay destrucción y desolación por todas partes. Sin embargo, parece ser suficiente estar vivos y estar contentos de vivir. Se necesita aún destruir para poder construir. Y para poder reconstruir es necesario que todos estén de acuerdo. Potsdam, se arreglan las cuestiones. Truman en el puesto de Roosevelt, muerto hace poco. Churchill con Attlee, quienes serán sustituidos por esos días por Stalin. Deciden la creación en Alemania, en Berlín, de diversas zonas de ocupación. El mundo se reconstruye a sí mismo, pero se reconstruye dividido. Agosto del 45. No, aún no se ha alcanzado la paz. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki serán el punto final. Se necesitaron 40 millones de muertos para lograr la paz. El emperador del Japón firma la rendición. Éramos jóvenes, esperábamos grandes cosas del nuevo orden socialista, de la igualdad. Todo era excitante, increíble de volver a construir. En septiembre del 45, Alexander y Anna deciden casarse. Se condenaba a los gobernantes del pasado, prisión para muchos y pena de muerte. Monseñor Tiso es condenado a muerte. El presidente Beneš, por sugerencia del gobierno, se negó a concederle la gracia. Y luego de la condena, como siempre sucede, solo se intentó olvidar.
A diferencia de los demás países de Europa Oriental, en Checoslovaquia se mantuvo por más tiempo el sistema democrático. El Frente Nacional colaboraba con el Partido Comunista en el programa de Kosice. Godval, mientras tanto, tranquilizaba al partido. Estoy seguro que lograremos construir el socialismo, pero antes de hablar de ello, debemos reorganizar a las masas que aún no están maduras. En las elecciones del 46, el Partido Comunista era el primero del país y asumía en el gobierno todos los ministerios clave y la presidencia con Godval. Se aprueba la Constitución, pero de todos modos, la oposición estaba siempre limitada. En febrero del 48 seguía siendo difícil para el gobierno mantener el equilibrio entre este y oeste. En aquel momento renuncian los ministros no comunistas, pero Godval se negó a renunciar. Benes consintió nuevas elecciones. Godval triunfa y Benes debe renunciar. Comenzaba el tiempo de las depuraciones y de los juicios a los opositores, y luego también de los mismos comunistas. Desaparecieron del lado de Godval compañeros como Slansky y Clementis. Condenados, arrestados y asesinados. Las víctimas fueron más de 130.000. Para Godval comenzaba la infame tragedia del culto de la personalidad. Lanzado el Plan Marshall, Checoslovaquia entraba definitivamente en la esfera de influencia de la Unión Soviética, que aparecía, ante el entusiasmo del pueblo, como la principal protectora y garante de su independencia y de su seguridad. Y así el péndulo de la historia se inclinaba hacia el este. La imagen de Stalin y de Godval, alzadas una al lado de la otra, fueron el símbolo de aquel trágico período. Berlín, punto neurálgico de Europa. Aquí tiene su inicio la Guerra Fría. Aquí cambia solo el modo de combate. Mayo del 49, las potencias occidentales crean la República Federal Alemana con Bonn como capital. Octubre del 49, Moscú reacciona y se constituye la República Democrática Alemana de Pankow. Dos estados diferentes, pero en realidad una misma nación. Vuelven las protestas, enfrentamientos y violencia, todo como antes. Libertad sigue siendo una palabra escrita en los libros. Dos mundos se enfrentan, intentando imponerse uno al otro. En Palestina, el Estado de Israel nace de una guerra. Con una guerra, China invade el Tíbet. En Corea, dividida en dos por el paralelo 38, se enfrentan norte y sur. Es la guerra. La ONU autoriza la intervención de los Estados Unidos. 3 años de guerra, millones de muertos. La división entre los dos bloques se profundiza. En el 49, Dubček es llamado a Trenčín, a la secretaría, justo cuando estaba por obtener un puesto en la fábrica con el doble de sueldo. Pero alentado por Anna, elige el partido. En Moscú moría José Stalin. Dubček era secretario en Banska Bystrica. Godval, que había participado en los funerales con la nomenclatura comunista, moría solo una semana después. Entendemos ahora que a pesar de las consecuencias de la muerte de las ideas, la vida podía continuar. Y continuaba, de hecho, como si nada sucediera. Novotny, funcionario mediocre, es electo secretario con la aprobación de Moscú, donde Dubček fue enviado a la escuela superior del partido. Hablaba la lengua como un ruso y comenzaba a conocer las contradicciones de la sociedad soviética. 20º Congreso del partido. El último día, a puertas cerradas, Khrushchev denunció todas las consecuencias del culto de la personalidad. Novotny no hace mención de los crímenes denunciados. Dubček comienza a reflexionar seriamente sobre las noticias que circulaban. Revelaciones terroríficas salían del Kremlin. La insurrección de Budapest es culpa nuestra, no de la CIA, dice Khrushchev a Novotny. Dubček, que había regresado a su patria desde Moscú, comienza a subir en la jerarquía del partido. Con la muerte de Pío XII finaliza una época controvertida del catolicismo, la del período de guerra. Sube al sillón de Pedro Juan XXIII, el Papa Bueno. Aumenta los alcances en el mundo de su revolucionario humanismo pastoral. La Iglesia abre el mundo en un diálogo de paz. Khrushchev, por primera vez en América, comienza a dialogar con Eisenhower, pero contemporáneamente vuelve a proponer motivos de enfrentamiento sobre Berlín. Mientras tanto, crecen otras tensiones a causa de la Revolución Cubana. Kennedy es electo presidente de los Estados Unidos. La política sufre un cambio revolucionario. Khrushchev se muestra sensible al nuevo diálogo político. El mundo mira al futuro a través del cielo. Los cohetes espaciales dibujan el progreso científico. Entre ambas potencias comienza
comienza una guerra por el espacio. En la primera fase, la Unión Soviética gana. Es soviético el primer hombre que vuela al espacio. La empresa de Gagarin impresiona al mundo. La enorme popularidad del primer astronauta lo convierte en el mejor embajador del mundo comunista. Pero el mundo está siempre bajo el horror de la guerra. La trágica construcción del muro que dividirá a Berlín es solo el sello final que confirma la profunda división y separación existente entre las dos partes. Solo la lógica de los poderes contrapuestos mantiene en precario equilibrio a los dos bloques. Aviones americanos revelan la existencia de misiles atómicos en Cuba. La tensión en el mundo es máxima. Kennedy pone en funcionamiento a la Marina y lanza la amenaza de un desembarco. Castro protesta y se agita. Khrushchev, luego de haber amenazado, deberá finalmente ceder. En esta fase de tan difíciles relaciones, los Estados Unidos toman decididamente la delantera en la guerra espacial. Pero es en realidad una guerra hacia armamentos cada vez más terroríficos. Se garantiza la paz solo a través del terror de la destrucción total. Muere el Papa Juan XXIII. Se desvanece una de las esperanzas de la humanidad, que era la de la esperada búsqueda de un nuevo humanismo. También es asesinado Kennedy. Parece que el mundo sin estos dos grandes hombres estuviera aún más vacío. Y este vacío es llenado con la desesperación en lugar de la esperanza. La paz cede ante la violencia. 1960. Novotny hace insertar en la Constitución el adjetivo socialista al lado de la palabra república. Era el dominio absoluto del partido sobre el Estado. Novotny desconocía cada vez más las autonomías eslovacas, acentuando la crisis entre las dos naciones. Dubček, peligroso para él, es transferido de Praga a Bratislava. En el 63 es electo secretario del Partido Comunista Eslovaco. Iniciaba así su plan de reformas. El vínculo con su gente era para él prioritario con respecto al credo político. Mientras tanto, también en la Unión Soviética algo había cambiado. En lugar de Khrushchev, quien se vio obligado a renunciar, es elevado al poder Leónidas Brezhnev. Al principio, tal vez por su propia trayectoria soviética o porque hablaba como un ruso, o porque parecía como un funcionario de partido fiel a su deber y sobre todo no peligroso para el equilibrio del aparato centralista, Dubček no era mal visto, ni por Brezhnev ni por la nomenclatura soviética. En esta fase comenzó a aumentar el consenso por él. Novotny no logró impedir a Dubček convertirse en uno de los miembros de la Comisión Calder sobre los delitos políticos del pasado. La verdad fue explosiva. Falsos procesos y confesiones de inocentes, tergiversadas por torturas. Dubček contribuyó así a la rehabilitación, entre otros, de Gustav Husak y del poeta Novoensky. Soplaba un viento nuevo en el 63, preludio de la futura primavera. Comenzaban las primeras críticas públicas al régimen. En China, la revolución cultural de Mao revoluciona los viejos ordenamientos burocráticos del partido y del Estado. Entre los jóvenes hay una oleada de exaltación ideológica que los hará partícipes de una gran utopía. Llegaron al aeropuerto de Praga dos grandes directores de orquesta. Brezhnev con su avión oficial y von Karajan, que piloteaba personalmente su avión privado. Brezhnev fue recibido por políticos y autoridades del partido. Von Karajan fue recibido por los grandes hombres de la cultura del país. Brezhnev era acompañado por un séquito de celosos cortesanos. Von Karajan estaba acompañado por profesores de la Filarmónica de Berlín. Jejichž členové přiletěli letadlem Lufthansa ze západního Berlína, hráli na dvou koncertech pražské. Brezhnev había venido por el 50º aniversario de la revolución a controlar la lucha en el interior del partido entre conservadores y progresistas. Dritter Satz.
geht das aus. Fertig? Also komm, los. Todos debían sonar al unísono, en perfecta armonía. No era posible la menor disonancia. En la ceremonia comunista debían sonar todos juntos, religiosamente, bajo la batuta del director. Se creaba una ala reformista que se distinguía de la conservadora de Novotny, que nuevamente había resistido por poco. Brezhnev da a entender su intervención que no pretendía involucrarse en los asuntos internos del partido checoslovaco. Abandonaba de esta manera a Novotny a su destino. Dubček anticipó el ataque del Comité Central de octubre, obteniendo aún mayor consenso. Sin embargo, se debía escuchar aún la música que sonaba a favor de Novotny. El inicio del 68 fue un hito particular para el país, como todos los años que terminaban con el número 8. 1918, 38, 48. Con el año nuevo, finalmente se barrería todo lo viejo. El 68 habría atizado las esperanzas del pueblo checoslovaco. Se sabía ahora que Novotny debía ser sustituido, pero aún no se sabía por quién. Luego de 3 días de propuestas diversas, fue nombrado secretario general Alexander Dubček. Su nominación se realiza sin consultar a Moscú. Era la primera vez. Brezhnev dejó que la situación se desarrollase sola. Comenzaba la primavera de Praga. En el 20º aniversario del ascenso al poder del comunismo, en el lejano febrero del 48, Dubček hace un discurso que Brezhnev le había pedido que modificara en algunos puntos. Pero quedaron clarísimos en el texto los fundamentos de su política de renovación, tanto en el aspecto social interno como en el ámbito internacional. Dubček tenía especial cuidado en evitar cualquier tipo de conflicto, pero sin embargo, ya se advertían preocupantes signos políticos. Todo el país seguía a este hombre simple, que no pretendía saber todo y no quería parecer más fuerte de lo que era. El consenso era total. Por ello, los soviéticos comenzaron sus maniobras, sus injerencias, ya en aquel febrero del 68. Abolida la censura, el 1 de marzo salió el primer número de Literarny Listy. Los intelectuales ya no estaban reducidos al silencio y podían reunirse libremente. 2 universos estancos y opuestos ahora convivían. Por un lado se combatía para garantizar todas las libertades de expresión y de opinión. Por el otro, la concepción monolítica de una sociedad centralista seguía viviendo en pomposas ceremonias nostálgicas. Se premiaban símbolos que garantizaban el pasado. Ahora nosotros debemos actuar de modo que la política se convierta finalmente en cultura. El destino y la libertad de los escritores y de los estudiantes están unidos a los de la sociedad. Viven y aumentan en ella, son sus partes integrantes. Una búsqueda común de algo nuevo vincula las manifestaciones de disconformidad de estudiantes de todo el mundo. Solo ahora estamos aprendiendo a decir lo que pensamos, a comprender palabras que habían perdido para nosotros su significado. Democracia, humanismo, libertad. Nunca gobernar por encima de la gente, sino hacer siempre cada cosa junto a la gente y para la gente. Se comenzaba a pedir públicamente la renuncia de Novotny. El general Seña, acusado públicamente de un golpe de Estado a favor de Novotny, huyó al este, llevando consigo dinero público robado. Algunos ministros debieron renunciar. El 21 de marzo, Novotny envió la carta de renuncia a la Asamblea Nacional. 22. březen. Národní shromáždění. El presidente del Parlamento Nacional fue encomendado de anunciarles que el presidente, el compañero Antonín Novotny, firmó hoy la renuncia a su cargo.
Pero la resistencia de las fuerzas conservadoras era fuertísima y se debía obtener rápidamente el completo apoyo de las masas para hacer irreversible la marcha hacia adelante. Dubček dormía 3 o 4 horas por noche. Todos querían hablarle, verlo. Él encontraba tiempo para todos. Se vivía un periodo entusiasta y feliz que recordaba a aquel de la liberación. La noche precedente a las elecciones para nuevo presidente, los estudiantes estaban en la plaza alrededor de Dubček. Novotny como presidente era ahora un estorbo para el partido. El Comité Central aceptó su dimisión. Es destinado al cargo de presidente el general Ludvík Svoboda. Fue electo el 30 de marzo por la Asamblea Nacional. Era el símbolo de la lucha por la independencia de la Segunda Guerra Mundial. Había sido ministro de Defensa del primer gobierno de la posguerra. Luego, había sido alejado por los juicios de los años 50 y había sido rehabilitado solo en el 57. Era uno de los 11 no soviéticos que ostentaban el título de Héroe de la Unión Soviética. Otros 2 meses de elaboración. Un duro trabajo para el más largo plenario de la historia del partido. 5 días de trabajo, 114 miembros intervinientes. Pero fue aprobado el programa de acción para los nuevos cambios. Estamos atentos para no desencadenar inútilmente las pasiones de aquellos que tienen motivos para estar descontentos. Favorecemos en cambio una verdadera reconciliación nacional. Todos deben participar de nuestra renovación. Y no debemos por ningún motivo provocar incidentes con los compañeros soviéticos y de los demás estados socialistas. Mientras Dubček hablaba de paz, en el mundo aumenta la violencia. Ya tengo un sueño, solía decir Martin Luther King, y pacíficamente enfrentó a las doctrinas racistas de la discriminación, practicaba e incitaba a la fraternidad y fue asesinado en el balcón de un hotel en Memphis el 4 de abril. Al renunciar el gobierno de Lenhart, fue formado aquel presidido por Oldrich Chernik. Entre los primeros viceministros, Oldacik, valiente padre de las reformas económicas, y Gustav Husak, quien habría luego guiado el giro de la peor traición. La revuelta de los estudiantes alemanes precede a la de otros países. A la cabeza, Rudi Dutschke, secuaz del filósofo Marcuse, estaba convencido más del valor ético que del político de la protesta juvenil. Le disparan, hiriéndolo gravemente en la cabeza el 11 de abril, desencadenando así otras violencias. Dubček y los reformistas probaron realizar su sueño. Es necesario unir las fuerzas de todas nuestras nacionalidades y de todos nosotros alrededor de la plataforma común del programa de acción. Ello ofrece una plataforma suficiente para todos aquellos que piensan honestamente seguir la democracia socialista, y para todos aquellos que piensan solo en el bien de la República Checoslovaca. Pero que quede bien claro, República Socialista. En estas condiciones podrán unirse a nosotros todos aquellos que lo deseen. Es elegido presidente de la Asamblea Nacional, uno de los más maduros y valientes dirigentes de la primavera, Józef Smerkovsky. El desfile del 1 de mayo fue una entusiasta y espontánea participación popular en la política de renovación. Una inolvidable demostración de alegría liberadora. Las manifestaciones del marzo francés no tenían, por cierto, una forma diferente de participación creativa. Luego de la partida de Novotny, la visita de Svoboda a Bratislava capital fue el inicio del Estado federal, el Estado checoslovaco. Husak presidía la comisión que prepararía la ley sobre la federalización. Mientras en Checoslovaquia se va afirmando cada vez más la voluntad participativa, en Europa, en vez, no se detienen las protestas estudiantiles que reclaman cosas no muy diferentes. Su ansia de libertad es reprimida brutalmente.
Mayo. La Asamblea Nacional trabajaba a ritmo acelerado. Todos participaban en los trabajos. Los más convencidos sostenedores de las reformas e incluso aquellos que luego se habrían de revelar como contrarios. Las puertas del palacio estaban abiertas a todos. Se podía entrar y hablar. El pueblo había depositado su fe en sus representantes y las diferencias por una vez no existían. A fines de mayo, el Comité Central decide convocar lo antes posible al 14º Congreso Extraordinario del partido para aprobar un nuevo estatuto. La primavera continuaba. Incluso hubo asambleas de operarios, primera iniciativa para la autogestión. En los Estados Unidos de América sucede otra vez para hacer callar una nueva voz de disenso civil y de renovación. El 6 de junio es asesinado en Los Ángeles Robert Kennedy, probable futuro presidente. Las maniobras del Pacto de Varsovia se extienden sobre territorio checoslovaco y no fue casualidad, fue una demostración impresionante de fuerza. La necesidad de convocar el Congreso Extraordinario del partido era siempre lo más urgente. Los soviéticos expresan con disenso y violencia su contrariedad. Querían impedir el Congreso que había sido el Congreso de las Reformas. El 15 de julio, los representantes checoslovacos que tuvieron un encuentro con los 5 de Varsovia solicitan que fueran invitados también los representantes de todos los países socialistas. Fue negado. El Comité Central de Praga decide entonces no participar. De Varsovia partió una carta brutal que fue el peor insulto a la coexistencia pacífica. Se definía contrarrevolucionaria la reforma. Se solicitaba suprimir las organizaciones nacidas espontáneamente y la libertad de prensa. Pero el 19 de julio, el Comité Central rechaza las acusaciones y decide convocar al Congreso. Las celebraciones en diferentes ciudades, como en Trenčín, que viven en la memoria, no representan un voto adecuado. El espíritu de renovación que recorría el país buscaba sus propias raíces para poder proyectarse hacia el futuro. Las escenas de 30.000 asesinatos dispersos en el río de los nazis eran el argumento, siempre abierto, contra cualquier forma de opresión. Y al recordar a aquellos mártires de cualquier nacionalidad, los representantes del pueblo de la primavera escogían el camino a recorrer juntos. En Terezín, a través de las palabras de Dubček, el país entero vivía la gran recuperación de la memoria colectiva contra las dictaduras del pasado y del futuro. Jóvenes y estudiantes en mesas abiertas en todas las ciudades recogen firmas. Millares de ciudadanos suscriben así la invitación para que se prosiga sobre la vía de las reformas. Yerna, estación del Confín. Los soviéticos propusieron un encuentro bilateral sobre su territorio. El encuentro fue aceptado, pero con la condición de que se desarrollase en territorio checoslovaco. Brezhnev llegó con su tren especial. Así podría llegar por la mañana para poder volver a partir por la noche y dormir sobre el tren en territorio soviético. En Cherna se desarrollan las dramáticas tratativas entre el Politburó soviético y los representantes checoslovacos. Se comenzó el 21 de julio, encerrados en los locales de la Casa del Círculo del Ferroviario. Condición de orden obligatoria, la primera luego de tanto tiempo. Controles, distancias a respetar, nada de periodistas, ninguna noticia, todas demandas soviéticas. Desde el inicio, el desacuerdo fue total. Dubček y Brezhnev no hacían más que confirmar, cada uno por su lado, sus puntos de vista opuestos. Afuera, mientras tanto, ninguna noticia sobre la reunión, solo una pesada espera y mucha inquietud. Cada noche después del trabajo, los soviéticos se iban entre el saludo de la población que seguía esperando con un confiado optimismo. Cada mañana, la delegación checoslovaca esperaba a los soviéticos en el andén. Luego de 3 días de trabajo, se estaba aún en una situación de total desacuerdo.
Pero para Brezhnev, la reunión no podía fallar. Último día. Todos bajan del tren y luego de los saludos de rigor, anunciaron que Brezhnev estaba enfermo. Debía descansar en su vagón. Se retomaron los trabajos, pero sin él todo era inútil. Dubček comprendió la situación. Era precisamente el momento de intentar descubrir lo que estaba tramando Brezhnev. Por consiguiente, en una de las pausas, Dubček va solo a ver a Brezhnev a su vagón. Lo encontró en la cama, con un pijama oscuro. Temía que su enfermedad fuera solo una ficción. Quería su conferencia con los otros 5 de la Carta de Varsovia, a toda costa. Pensó que esto podía atenuar el texto de la carta y que habría aún 40 días para llegar a nuestro Congreso. Dubček aceptó. Brezhnev ganó. Dubček fue a informar a los otros. Los trabajos podían ser retomados. Dubček volvió al tren de Brezhnev y lo acompañó al reinicio de los trabajos. Se acuerda convocar en Bratislava, 2 días después, una conferencia plenaria de los 6 países. Nada más fue establecido o firmado en Cherna. Los dirigentes que participaron en el encuentro de los 6 hablan solo de prohibir, imponer, impeler, controlar. Esta era la única concepción del poder. Se pensó que el destino del mundo podía depender de estos hombres sin riesgo a equivocarse. En los saludos fraternos, en los abrazos, se advertía la reticencia a esconder el completo desacuerdo. Debajo de los términos impuestos como fidelidad y lucha contra el imperialismo, solo existía el vacío entre las 2 delegaciones. A su regreso a Praga, la gente solo deseaba ver confirmadas las esperanzas. Tensiones y entusiasmo eran ahora para todos el pan de cada día. Smerkovsky le habló a la multitud. La gente aplaudía y los aplausos parecían dar esperanza y fe al sueño. A su llegada a Bratislava, Dubček fue recibido por un entusiasmo increíble. Mientras caminaba, literalmente sumergido entre las flores, pensaba en la fastidiosa costumbre de Brezhnev de besar a todos los que iban a su encuentro. Era una costumbre insoportable. Dubček fue a recibir a Brezhnev armado con un ramo de flores. Se habría defendido victoriosamente ofreciéndoselo apenas Brezhnev fue a su encuentro. El entusiasmo de la gente que aplaudía no era suficiente para borrar el temor y las preocupaciones. Esta vez, antes del encuentro, fueron admitidos los fotógrafos. Poco después todo fue cerrado, como lo deseaban los soviéticos. Y tras las puertas comenzaron los trabajos de la conferencia. El encuentro con los dinosaurios fue muy formal. Actitudes de desconformidad y hastío de Ulbricht, Zico, Gomulka no anunciaban nada bueno. Lograr una declaración común era el único objetivo de su discurso. El objetivo de Dubček, en cambio, era hacer olvidar con este encuentro la ofensa de la Carta de Varsovia. La espera de los periodistas de medio mundo afuera, a orillas del Danubio, era pasmódica. Cualquier cosa se convertía en noticia. Los periódicos escribían lo que imaginaban y eran leídos con avidez. Pero no había otra cosa que hacer, sino esperar.
Los periodistas se precipitaban sobre cualquiera que saliera de la reunión, pero todo era inútil. No se lograba saber nada. Kosygin, Sverdlov, una pared de sonrisas mudas. Las delegaciones rindieron homenaje ante el monumento, que recuerda el sacrificio de los soldados soviéticos muertos por la libertad de todos los pueblos. Y el rostro de Brezhnev frente a las cámaras de TV parecía casi conmovido. Mientras la prensa internacional continuaba aguardando, las delegaciones llegaron finalmente a las conclusiones de los trabajos. Por la tarde, se trasladaron para la firma al Palacio Primacial del Obispo. Afuera tronaba. Luego comenzó a llover a cántaros. Pero la multitud seguía esperando. La ansiedad aumentaba cada vez más. La entrada de Brezhnev a la sala fue la de un zar solitario. Todos los demás detrás. Sonriente, saludó a las cámaras de televisión y fue el primero en sentarse. En presencia de los periodistas finalmente admitidos, tiene lugar la ceremonia de la firma del documento. Los países socialistas se unían así en una relación de fraterna fidelidad que debería asegurar la recíproca integridad territorial. En su discurso final, Dubček dice: queridos compañeros, permítame, en nombre del Comité Central de nuestro partido y en el mío propio, agradecer por el buen trabajo que realizamos juntos en tan breve lapso. Estamos convencidos de que el documento que acabamos de suscribir tendrá un gran significado para el refuerzo de nuestras relaciones económicas, políticas y culturales, y una gran importancia para reforzar en lo internacional los lazos con los partidos comunistas hermanos. Bratislava, capital de Eslovaquia, entrará nuevamente en la historia con este documento. Una vez más, muchas gracias. Pero en aquel documento estaba escrito: la defensa de las conquistas del socialismo es un deber internacional de todos los países socialistas. En la partida, un beso fraterno selló el pacto. Hacia la hora 23 del 20 de agosto, las tropas de la Unión Soviética, Polonia, República Democrática Alemana, Hungría y Bulgaria invaden Checoslovaquia, violando contemporáneamente todos sus límites. Esta brutal violación se efectúa a espaldas de todos, de la gente y la dirigencia política e institucional de nuestro Estado. Traducimos fielmente las palabras de la versión soviética de los hechos para demostrar su falsedad. Fidelidad a un deber de fraternidad, decían.
Los representantes políticos estatales de la República Checoslovaca, advirtiendo el peligro que acosaba el orden socialista vigente hasta ahora en el país, vinieron a la Unión Soviética y a los otros países socialistas amigos para obtener una ayuda inmediata, incluso la ayuda de las fuerzas militares. Chernik lee la noticia en el transcurso de una reunión del Presidium. Estaba aún a tiempo de enviar un mensaje a la población. Todos fueron invitados a mantener la calma y a no oponerse al avance del invasor. El trágico gesto de la ocupación es rechazado y condenado, porque está en contraste con todos los principios de los países socialistas y con todos los del derecho internacional. Dubček, con todos aquellos que habían decidido permanecer en sus puestos, fue arrestado en nombre de un gobierno revolucionario de los trabajadores y de los campesinos y de un tribunal revolucionario presidido por sus propios compañeros. Fue transferido al este e incluso estuvo desaparecido durante 3 días. Si los soviéticos hubiesen logrado constituir enseguida un gobierno revolucionario, la suerte de los arrestados, deportados en secreto a Ucrania, habría sido la eliminación. Pero la oposición de toda la nación hace imposible, desde las primeras horas, aquella tentativa de golpe de Estado y obliga a los invasores a modificar su proyecto inicial. Tiene lugar entonces una trágica farsa. Absuelven a los prisioneros para lograr prestigio en el ámbito internacional. Mientras tanto, Dubček era llevado solo al Kremlin a hablar con el invasor, que ahora intentaba doblegar su voluntad, aprovechando las discrepancias que había en su propia patria. Mientras tanto, estaba convocado en Praga el 14º Congreso que nadie lograba impedir. En este Congreso se confirma la línea de renovación y fueron electos todos nuevos miembros. Otros informativos soviéticos de propaganda. Moscú, agosto. Para consolidar las amistades entre los dos pueblos, llegó a la capital soviética el presidente de la República Checoslovaca, general Ludvík Svoboda. Svoboda hizo todo lo posible para ir a Moscú y se prepara un recibimiento triunfal transmitido por televisión para que todo el mundo pudiese ver la verdad soviética de aquella gran amistad. El viejo héroe de la Segunda Guerra Mundial se presta, tal vez inconscientemente, a ser actor de una trágica farsa. A su lado, sin ser aún protagonista, Gustav Husak. En la patria se multiplican las protestas para liberar a Dubček y a los otros representantes checoslovacos. Fueron 3 días y 3 noches de arduas conversaciones. Se distinguen los traidores, el giro de Husak de último momento y el equívoco equilibrismo de Svoboda. Se firmó, todos menos Kriegel. Dubček firmó solo al final, por último. Pero así logró salvar lo poco que podía salvarse de aquella primavera. Un documento lleno de mentiras y de amenazadoras peticiones. Invalidar el Congreso y sus decisiones, disolver cualquier grupo independiente, alejar a los ministros, así como al director de la televisión, restablecer la censura. Por aquellos días, la Orquesta Sinfónica de la Radio dedicó a los jóvenes trabajadores la Sinfonía Praga de Schuch. Habían pasado solo algunos días desde que los jóvenes ansiosos hacían preguntas, esperaban respuestas de nosotros. Sentados en el suelo, esperaban exigentes y curiosos. Preguntaban, compañeros, ¿cómo lograremos pacificarnos con nuestro tremendo pasado? No había pues ninguna duda de que habríamos continuado sobre el camino de la democracia. Ahora, nuestro país se conformaba, como decía Aragón, con ser solo el Biafra del espíritu. Sul cartello. Sobre el cartel está escrito, compañeros, ¿por qué lo hicieron?
Se vuelve a escribir la historia sobre una nueva hoja en blanco. Se debe borrar, volver a la normalidad y al socialismo real. Ahora están obligados a blanquear el pasado reciente. La normalización necesitó de la protección de 650.000 soldados de países hermanos, protegidos en el 68 por el Pacto de Varsovia, como en el 38 por los alemanes. En este momento, dice el ministro del Interior, lo más importante es reforzar el orden público. Estoy seguro de que mis conciudadanos me comprenderán y ayudarán. Los aeropuertos volvían a funcionar. También la radio y la televisión, reactivadas, comenzaban a comunicar y a transmitir los mensajes de la normalización. A pesar de todo, la vida debe seguir. Primer día de escuela, primera lección. La República Socialista Checoslovaca se encuentra en el centro de Europa. Limita con Polonia, la República Democrática Alemana, Hungría y la Unión Soviética, todos países socialistas hermanos. Esto tiene un gran significado y un gran valor para nuestra seguridad y nuestra economía. También para Dubček era el primer día en el que volvía al trabajo. Artistas famosos lo abordaban, le agradecían, le ofrecían obsequios. La gente común lo esperaba para estrecharle la mano. Todos le pedían que continuara. En su despacho el ritmo era superior al de antes. Casi 20 horas por día, sin dormir, comiendo de pie. Las mesas estaban llenas de cartas, de niños que le escribían, deseándole buen trabajo. Dubček trabajaba cada vez más solo. A su alrededor se multiplicaban las traiciones y recomenzaban las depuraciones. La situación económica se precipita dramáticamente, mientras la población continúa en su increíble resistencia, pasiva y silenciosa. Octubre, perentoria convocatoria en Moscú. Dubček, Černík y Husak, por ese tiempo promovido como primer secretario del Partido Comunista Eslovaco, partían. Ningún otro de la primavera fue permitido. La Unión Soviética imponía su normalización. Se firmó el tratado que regularizaba la permanencia de las tropas de ocupación. Černík tuvo que estampar su propia firma. La presencia de Husak representaba cada vez más una garantía para los soviéticos, mientras que Dubček ahora parecía más un espectador. De regreso de Moscú, en el aeropuerto, Černík habló con los periodistas, mientras que Dubček prefería apartarse. Dubček estaba cada vez más convencido de que cada uno debía escoger el sombrero a la medida de su propia cabeza. Solo una pregunta, señor Dubček. Solo una, bendita sea, sonríe Dubček. Yo tendría muchas más, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo un político puede sentirse un hombre feliz? Creo que esta sensación puede conocerla cualquier político. En lo que me concierne, creo que un hombre, un político, puede experimentarla cuando la gente, con su propia voluntad e iniciativa, sostiene la política que ese hombre lleva adelante. La mejor sensación es cuando un hombre, en su trabajo, es aceptado. Pero todo debe basarse sobre la comprensión, sobre la voluntad común de lo que se está haciendo, de lo que están haciendo juntos. Es posible que el gran aumento de la tensión internacional que se había creado no disgustara del todo a los aliados occidentales. Se confirma una visión del mundo dividido en áreas precisas de influencia. Los ejércitos de la NATO que tienen lugar en los límites de Alemania tienen por objeto repeler, con un gran despliegue de fuerza, una ofensiva enemiga de esta tierra roja. El disenso se manifiesta en el mundo de diversas formas, como en las Olimpiadas de México, donde los atletas de color manifiestan contra la discriminación racial. Nixon, por la presidencia de los Estados Unidos, no garantiza la paz en Vietnam, sino promete un justo fin de la guerra. Una guerra que divide una vez más al mundo en dos partes y que, como toda guerra, se combate sin pensar que siempre el más débil o el que parece como más débil es el que finalmente vence.
Octubre, 50º aniversario de la República. En la Asamblea Nacional se votó la ley por la federalización del Estado. El programa propuesto por la sesión de hoy es sumamente importante. Se le ha confiado a este órgano de representación una tarea nunca encarada por las legislaturas precedentes: la discusión y la aprobación de la nueva ley constitucional para el nacimiento de la Federación Checo-Eslovaca. Los que estén a favor, que alcen la mano. Fue una gran victoria de Dubček, obtenida en el momento menos pensado. Igualdad de derechos para todos los ciudadanos de la República, checos y eslovacos. Los saludo a ustedes, nacionales eslovacos. Los saludo en ocasión de este acontecimiento histórico. Acontecimiento de gran importancia para todo el Estado y para la vida de la nación eslovaca, y a través del cual Eslovaquia se convierte en república. Es por eso que quiero hacer llegar en esta ocasión mis augurios a todo el pueblo trabajador eslovaco. Estoy orgulloso de nuestros antepasados y de nuestras raíces, de todos aquellos que en el tiempo presente, con la lucha por la libertad nacional y social, representan nuestro futuro. La firma de la federalización fue una gran victoria, justo en el momento en el que la derrota avanzaba. Husak, de hecho, había logrado imponer su propio régimen, solo gracias al proceso de renovación de Dubček. Quiero decirles que como comunista estoy orgulloso de mi nación eslovaca, así como estoy orgulloso y con los mismos sentimientos de mi propia casa. Día de los Muertos, en el año en el que se celebran los 50 años de vida de nuestro Estado. Hoy se recuerda a todos aquellos que perdieron su vida por nuestra libertad en el pasado y en el presente. Miles de velas encendidas acompañan el mensaje de Dubček a su regreso de Moscú. La situación es difícil. Debemos reunir todas nuestras fuerzas, todo nuestro intelecto para que, con el trabajo de mañana, podamos tener algo. No puede morir una nación en la que cada uno actúa con su propia inteligencia, su propia libertad. 27 de noviembre, cumpleaños de Alexander Dubček. Así es, a pesar de todo, esta era precisamente la felicidad para él. Todos lo abordaban para felicitarlo. El amor que la gente demostraba por el hombre era la manifestación más sincera de adhesión a su política. Mientras tanto se aprobaban las principales etapas del partido para los tiempos venideros. Husak ahora era el lacayo de Brezhnev. Todas las decisiones tomadas eran una completa traición a la primavera. Dubček, sin embargo, seguía resistiendo. Fue una Navidad muy difícil aquella del 68. A pesar de las apariencias, la alegría de la primavera fue cubierta por un invierno muy frío. La madre de Dubček expresa sus deseos para el año nuevo. A todas nuestras mujeres, a las familias, a los hijos, quiero hacerles llegar mis deseos por el año nuevo. Mucha felicidad, mucha alegría. Que este año nuevo que está por venir nos traiga mayor felicidad que el pasado. Praga. 16 de enero de 1969. El estudiante Jan Palach se suicida prendiéndose fuego en la plaza Wenceslao en señal de protesta contra la ocupación del propio país. Moriría 3 días después. Praga y toda la nación lo honrarán y recordarán. Sus funerales fueron unas de las más grandes y dramáticas manifestaciones de disenso y de participación civil silenciosa que se recuerdan en el mundo en estas últimas décadas.
Pero en el mundo no se detienen las manifestaciones juveniles, como no se detienen las brutales represiones policíacas contra el disenso. En cambio, cada vez toman más cuerpo las manifestaciones de intolerancia racista y totalitaria. La violencia llama a la violencia. Estocolmo, Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo. El 21 de marzo todo el país siguió a Checoslovaquia, que jugaba contra la Unión Soviética. Es algo más que un encuentro deportivo, es la revancha de una guerra perdida. El país explotó de alegría cuando los soviéticos fueron vencidos por 2-0, aún nada con respecto a la segunda victoria por 4-3. Las manifestaciones de alegría se transforman en las mayores manifestaciones antisoviéticas desde el inicio de la ocupación. Son brutalmente reprimidas y serían la excusa para la ley del mantenimiento del orden socialista, prácticamente una ley marcial. Dubček seguía encontrando gente, aún en los centros más pequeños, intentaba mantener con vida las reformas económicas. A pesar de la represión, los consejos para la autogestión aumentaron entre enero y julio. Budapest, reunión de los representantes de los países del Pacto de Varsovia. Tema, la discusión de pactos militares para la futura seguridad europea. Dubček debió firmar junto a los opresores de su país. Aquella firma fue tal vez la última como secretario. El 17 de abril sería removido del cargo. Su puesto fue ocupado por Husak, el traidor premiado. Moscú. Husak presenta la reunión con los máximos representantes de los partidos comunistas como primer secretario. En el comunicado emitido se precisa que las relaciones económicas y políticas del futuro serán construidas sobre las nuevas bases de los estados del socialismo internacional, completa igualdad con respecto a la seguridad individual. A fines de abril, Dubček es electo presidente de la Asamblea Federal en una atmósfera de resignación. Aún no podía alejarse de la vida pública. El Parlamento retomaba entonces la dura estructura que había tenido hasta el 68. El régimen de Husak se estaba organizando y preparaba las purgas, ahora inminentes, y la ley contra los opositores de la ocupación de agosto. En ocasión del aniversario de la ocupación de agosto, en las inmensas manifestaciones contra el régimen murieron muchos estudiantes. Husak, mientras tanto, acompañado por Svoboda, inaugura el Museo de la Resistencia en Banca, Bystrica, para conmemorar la lucha del pueblo por la libertad. Querría saludar con todos ustedes a esta ciudad orgullosa de la propia insurrección. Quiero saludar con el corazón a los partidarios, a los soldados, a los jóvenes que en aquellos años lejanos ayudaron con su lucha a defender y a reconquistar la libertad. Se acentuaban las depuraciones. En enero del 70, Dubček, cuya presencia era cada vez más incómoda, fue enviado como embajador a Ankara. Husak lo enviaba prácticamente al exilio para alejarlo del afecto de la gente. Esperaba que no regresase nunca más. La normalización alejaba así del partido y del país cerca de 480.000 comunistas, intelectuales, obreros, estudiantes, perdían su puesto de trabajo o eran expulsados de la universidad. Juicios políticos y duras condenas engrosaban así cada vez más los grandes ríos de la inmigración. Pero Dubček quiere, por el contrario, vivir su propia suerte con la de su país. Logra escapar de Turquía y volver clandestinamente a su país. Fue destituido del cargo y expulsado del partido y enviado como mecánico de máquinas agrícolas a un centro forestal de montaña. Un trabajo sucio, pero decente, diría luego con serenidad. Desde aquel momento, los servicios secretos lo seguirían a él y a su familia noche y día, paso a paso. Soportó así casi 20 años de existencia sospechosa en un limbo carcelario. La existencia de una no persona. El tiempo que no transcurre para un hombre es la eternidad. Helsinki, 1975. Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Bajan de los automóviles como siempre, pero algo más viejos y enfermos, los árbitros del orden del mundo de todos los años pasados. Vienen a buscar un modo común para garantizar la tranquilidad, la prosperidad y la paz para sus pueblos. A pesar suyo, se está iniciando un proceso de liberación que abrirá una etapa histórica innovadora, la idea de una unidad de Europa desde el Atlántico hasta los Urales. Solo deben derribarse las barreras, y el mundo lo pedirá cada vez con mayor insistencia. Lo pide el mundo de los jóvenes de todo el mundo. La prosperidad, la paz, la justicia son posibles. Independientemente de los sistemas políticos, económicos y sociales, el cambio es posible.
Ya basta. Moscú. Con el 27º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, es electo Gorbachov como primer secretario general. Inicia la política de la perestroika. ¿Y cuál es la diferencia mayor entre los dos movimientos? 20 años de diferencia, responderán. Praga, 19 de diciembre de 1987. Dubček concede una entrevista a la Unità. Fue su primera salida luego de años de aislamiento. La entrevista dio la vuelta al mundo y volvió a traer a la primera plana la cuestión checoslovaca. En mayo del 88, Dubček recibió una carta de la Universidad de Bolonia. Le habían otorgado la distinción de doctor honoris causa y lo invitaban a Italia. Era la primera carta que Dubček recibía de Occidente, que era un milagro. El segundo milagro fue el otorgamiento del pasaporte. En su discurso, en la universidad más antigua del mundo, Dubček defiende enérgicamente la política de las reformas de la primavera. En el antiguo Palacio Municipal, el alcalde le otorga a Dubček la ciudadanía honoraria de la ciudad de Bolonia. El reconocimiento estaba escrito: por su obra, que suscitó grandes esperanzas de renovación del socialismo y de la democracia en el mundo entero. Símbolo de una extraordinaria experiencia humana, Bolonia rinde homenaje a la estatura moral y política del hombre y del estadista. Cuando Dubček habló para agradecer, suscitó el mismo interés y el mismo entusiasmo que habría sabido provocar 20 años antes entre los jóvenes y los estudiantes de su país. Sus palabras, una vez más, fueron confirmadas por los hechos. En la antigua plaza de la ciudad, que era símbolo en Italia de las mayores luchas por la democracia, Dubček volvió a encontrar la solidaridad y el aprecio de los ciudadanos de toda edad, que lo reconocían, lo abordaban, le hablaban. Era un hombre vivo en medio de la gente de una ciudad viva. En esta ciudad, el tipo de Dubček volvía a correr junto al de un mundo mejor. El Papa recibió a Dubček en el Vaticano. Le esperaba un recibimiento digno de un jefe de Estado. El gobierno de Husak protestó duramente, pero en noviembre el régimen totalitario caería. En Estrasburgo, en 1990, el Parlamento Europeo confería a Dubček el premio Sájarov por la paz. A fines de diciembre del 89, Dubček había sido electo nuevamente presidente de la Asamblea Federal Checoslovaca. Viajaba y se encontraba con los mayores estadistas del mundo, mientras dos pueblos retomaban libres su camino hacia un futuro europeo. Dubček resulta herido en un fatal y misterioso accidente en septiembre de 1992. Internado durante 2 meses en un hospital que lo declara intransportable, muere el 7 de noviembre de 1992. Pero como él decía, lo último que muere es la esperanza.